Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Estamos a día 4 del mes de marzo del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el capítulo 25 del libro de Génesis. Estamos terminando este capítulo. Leemos la última porción y dice: Y crecieron los niños, y fue Esaú diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso que de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, es bien difícil. Eh, a veces nosotros juzgamos de primas a primeras, pero la verdad es de que en Israel, la primogenitura, o sea, el primer hijo que nace a la pareja de esposos, es el que hereda todo prácticamente. Es el que va a quedar en posesión de todos los bienes de la familia. Y es súper importante porque es en quien el padre se va a apoyar siempre. Ocupa un lugar bien, bien especial. Mas sin embargo, a Esaú eso no le importó, porque por un plato de comidas, por un plato de lentejas, vendió todos los privilegios que le correspondían como por ser el primogénito. A él le correspondían, acuérdese que vimos en la lectura del día domingo, cómo nació él primero y después venía Jacob, dice, agarrado del carcañal de Esaú. Entonces, él era el primogénito, le correspondían todas las bendiciones de parte del Padre. Mas, sin embargo, a él eso no le importa, él aduce: me voy a morir y que para qué quiero yo eso, ¿verdad? Entonces, ahí surgen las primeras, o ya el mismo camino que Dios lleva para la formación del pueblo de Israel, porque Jacob llega a ser el primogénito a raíz de que Esaú se la vende por un plato de lentejas, por un plato de sopa, por un plato de frijoles. Vende su primogenitura, lo más importante, lo que realmente valía la pena en ese entonces ser el primogénito. Mas sin embargo, Esaú no le importó. Así muchos de nosotros, hermanos, perdonen, pero muchos de nosotros vendemos ese privilegio de ser hijos de Dios, de buscar a nuestro Padre cada día que hay un culto en la iglesia, y nos movemos siempre para otros rumbos, otros lados. Hay otras prioridades. No es prioritario estar en la casa de Dios, cuando muchos de nosotros los peores problemas de nuestra vida las hemos resuelto en la casa de Dios. Pero muchas veces perdemos, le damos poca importancia el estar en la casa de Dios y ser llamados siempre hijos de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.